les bendiga en este día a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, de donde quiera que puedan oír y ver este mensaje. En esta oportunidad le habla su hermana Melita Isabel desde Chile, predicando en Radio Cristiana Cristo TV, radio cristiana que transmite desde la República Dominicana a cargo de nuestro hermano Gregorio Martínez. Amén. Usted puede encontrar esta radio buscándola en Google como Radio Cristiana Cristo TV.com. Allí encontrará palabra del Señor, allí encontrará alabanza, allí encontrará testimonio y palabra que podrán alentar su vida, que le ayudarán a llenar esa lámpara que es tan necesario que esté llena para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y en este día quisiera compartir palabra del Señor que se encuentra en Job 16. Amén. Esta palabra, mis hermanos, quizás nos ayuda a entender muchas cosas. Si usted no conoce la vida de Job, a través de las Escrituras podrá conocerla. Es un varón, mis hermanos, que sufrió mucho porque se encontró en medio, ¿cierto?, de una situación la cual no entendía, la cual muchas veces nosotros también podemos encontrarnos. A veces pasamos situaciones que no entendemos por qué pasamos y vienen preguntas a nuestra vida. Creemos que Dios nos ha abandonado, creemos que Dios se ha olvidado de nosotros y eso no es así. Pero a través de la palabra del Señor, en este día podemos saber en qué situación está nuestra vida, si realmente Dios se ha olvidado de nosotros o si hemos fallado y quizás Dios nos ha dejado por un momento solo para que meditemos en nuestros caminos. Son tantas las situaciones que a veces nos tocan vivir, que vienen confusión a nuestra vida, que vienen opresiones, y la única respuesta nosotros la vamos a encontrar a través de la palabra del Señor, a través de la oración. Y en este momento vamos a encontrarla a través de la palabra del Señor. Amén. Como he dicho, Job 16 dice: Job se queja contra Dios. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos, soy todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabra y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Molesto. Si hablo, mi dolor no entender, y si dejo de hablar, ¿de qué se trata esta historia? Job, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, que era un varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Amén. Pero un día, mis hermanos, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué andaría haciendo Satanás, mis hermanos? ¿O qué querría haber dicho cuando dijo que él andaba rodeando la tierra y andando por ella? Satanás, podemos darnos cuenta que él ve todo lo que nosotros hacemos y busca la manera de estarnos atormentando a diario. Él dice en la palabra de Dios que él no descansa, que él no duerme. Él busca de una u otra manera nuestras debilidades para hacernos tropezar, para hacernos caer. Y incluso, imagínense en este caso, que en Job no encontró nada. Porque aquí dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ese era el concepto que Dios tenía sobre Job. Varón perfecto, apartado del mal y recto. Imagínense, ¿qué pensará el Señor de usted? ¿Qué pensará el Señor de mí? Si el enemigo llegara a pedir nuestra
nuestra vida para ser azotada, mis hermanos. Hoy tenemos a Jesús que aboga por nosotros, que intercede por nuestros pecados, que cuando nosotros fallamos a Dios, Él está ahí, porque dice la palabra de Dios que abogado tenemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo. Entonces, Satanás le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. O sea, lo que le estaba diciendo Satanás a Jehová, que Job le servía porque él tenía una buena vida. No había otra forma de poder entender por qué Job le servía a él si él vivía totalmente cómodo. Entonces lo que le estaba diciendo Satanás, que le quitara todo, que extendiera su mano sobre él. ¿Acaso Job le serviría de la misma manera que le está sirviendo? Y dice, ¿no has acercado alrededor de él a su casa y todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra él en tu misma presencia. Ahí estaba el enemigo diciéndole a nuestro Señor que le quitara todo lo que tenía para ver si realmente Job era fiel por lo que vivía, o era porque realmente lo amaba Jehová. Y fue entonces que Job, mis hermanos, tuvo que pasar una infinidad de cosas que yo creo que nosotros no seríamos capaces de poder pasar. Y vino un mensajero de Job y le dijo, estaban arando los bueyes y la asna paciendo cerca de ellos, y acontecieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aquí podemos entender y comprender que el enemigo, mis hermanos, tiene autoridad sobre ciertas cosas. Aquí habla de fuego, aquí habla de viento. El enemigo tiene poder sobre esas cosas. Claro que es un poder que no va más allá de lo que Dios se lo permite. Pero si es por afligir al humano, el enemigo puede tener autoridad sobre esas cosas. Amén. Entonces a veces decimos, ¿por qué si Dios es tan bueno, permite que pasen estas cosas, permite que pasen, que haya tristeza en el mundo, que haya muerte, que haya tantas calamidades? Es porque el mundo está bajo Satanás, está bajo el yugo de esclavitud del enemigo. Y el Señor no va a proteger, mis hermanos, a aquellos que no han querido buscar la ayuda del Señor. Dios es bueno, Dios es amoroso, pero también Dios es justo. Dice el Señor que cuando nosotros clamamos a Él, el Señor nos oye y nos responde y nos libra de todas nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque somos sus hijos, porque hemos entendido y comprendido que sin Dios nosotros no tenemos a dónde ir, que sin Dios nosotros no somos nada, que sin Dios, mis hermanos, quizás nuestra historia sería muy diferente, porque yo creo que la gran mayoría de los que le servimos a Dios hemos tenido una historia distinta a la que hoy tenemos, y gracias a la misericordia de Dios hoy podemos vivir una vida quizás ordenada, lejos de las cosas del mundo, lejos del pecado. Y no digo que con esto que nunca pequemos, porque el pecado vive en medio de nosotros y está siempre delante de nosotros, pero nosotros ahora luchamos para no fallarle al Señor, para no pecar. Como decía David, Señor, si hay algo dentro de mí que no quiera bendecirte, que no quiera alabarte, quítalo.
Y eso es lo que el Señor hace con nosotros, nos ayuda a poder seguir caminando este camino que nos lleva directo hacia la eternidad. Y cuando pasamos aflicciones, mis hermanos, podemos aprender a través de Job también que no son más allá de las que podamos soportar y que no son más allá de lo que el Señor lo permita, y que el Señor, cuando nosotros pasamos pruebas, mis hermanos, y no negamos el nombre del Señor y confiamos en que a pesar de lo muy malo que se vea el panorama, el Señor al final de todo siempre tendrá la respuesta para nuestras vidas y nos sacará en victoria, entonces recibimos grande recompensa, mis hermanos. Y con esto no le estoy diciendo sirva a Dios porque va a ser recompensado. Con esto le estoy diciendo, sirva a Dios porque sea la situación que sea que le toque vivir, el Señor le ayudará a salir adelante. Acá Job no le había fallado al Señor. La palabra de Dios nos enseña que él era un hombre recto, correcto y temeroso del Señor y apartado del mal. Acá él estaba pasando por una prueba, porque estaba en cuestión su fidelidad. Satanás decía que él era fiel porque tenía mucho que el Señor, todo eso se lo había otorgado Dios y por eso Job era fiel. Más Dios sabía, conocía el corazón de Job, mis hermanos, porque a diferencia de nosotros, Dios no ve solamente lo que está delante de sus ojos, Él puede ver la mente y el corazón del hombre. Dice que Él escudriña la mente y el corazón del hombre para dar a cada uno según sus obras. El Señor conocía que Job podía pasar esa prueba, por eso lo permitió. Amén. Y Satanás no conforme con haberle quitado todo lo material, haberle quitado la vida de sus hijos, haber atentado contra todo lo que Dios le permitió. Y al ver, mis hermanos, la fidelidad de Job, porque Job, a pesar de todo esto, nos dice en el capítulo 2, que entonces Job se levantó, rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Después de que le dijeron mis hermanos que sus hijos habían muerto, que sus bienes habían sido quemados, que habían sido saqueados. Todo eso, Job en el capítulo 1, versículo 20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de pasar una situación así? Si nosotros estamos contentos, a veces buscamos al Señor. Y eso porque a veces estamos tan contentos, tan ocupados, que no buscamos a Dios tampoco. Y muchas veces tiene que venir la aflicción para nuestra vida para buscarlo. Pero a veces cuando ya hemos agotado todos los otros recursos, es que venimos al Señor. Aquí Job no preguntó nada, solamente dice, entonces Job se levantó, rasgó su manto, restauró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios nos ayude a ser hombres y mujeres valientes para poder entender que Dios sigue siendo Dios en lo mucho, también en lo poco, en la salud, en la enfermedad, en los momentos buenos, en los momentos malos. Él sigue siendo Dios y todo está en sus manos, y entender que todo lo que Dios hace es bueno para nuestra vida. Vamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, no algunas, todas, mis hermanos. Entonces dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, de nuevo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para arruinarle sin causa. O sea, acá podemos ver que lo que estaba pasando Job no era porque él había desobedecido a Dios, porque le había dado vuelta a la espalda, sino porque Satanás estaba incitando a Dios, porque él le decía al Señor
que Job era fiel solo porque tenía bienes materiales. Ahora venía nuevamente para que el Señor le permitiera tocar su carne. Y Jehová dijo a Satanás: Él aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. O sea, tenía Job razones suficientes, mis hermanos, para estar en este momento, quizás en la situación que estaba, que dice en el capítulo 16 que leímos hace un momento. Job se queja contra Dios. Job se queja contra Dios, mis hermanos, pero no blasfema contra Dios. Nosotros a veces cuando nos han pasado cosas mínimas, cosas muy pequeñas, nos hemos quejado con el Señor. Señor, ¿por qué si yo te sirvo? Señor, ¿por qué si yo trato de hacer tu voluntad? Señor, ¿por qué esto? Señor, ¿por qué lo otro? No somos capaces de decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Amén. Ya acá Job, mis hermanos, en el capítulo 16, había sufrido demasiado. Hasta su misma esposa le había dicho: niega a tu Dios y muérete. Y él le dijo: mujer insensata, ¿acaso vamos a recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo? Entonces, mis hermanos, podemos ver que Job, hasta su esposa ya le había dado vuelta la espalda, porque se entiende, estaban pasando por un momento muy difícil. Pero vemos que Dios no se equivocó cuando dijo que Job era un varón perfecto, que era un varón que se apartaba del mal, que era un varón íntegro. Amén. Entonces acá Job ya estaba, mis hermanos, quejándose. Recordamos, como hemos leído el capítulo 1, que Job no le falló al Señor, sino que Job estaba en medio de una prueba, porque Satanás insistentemente le decía al Señor que Job le servía solo porque estaba bien. Y hasta aquí Job, mis hermanos, estaba siendo íntegro, porque no estaba negando la existencia del Señor. Amén. Sí dijo que maldecía el día en que había nacido, porque cuánto tiene que haber soportado, mis hermanos, cuánto dolor que capaz nosotros no seríamos capaces de soportar. Y más encima, amigos molestos. Amén. Aquí dice: muchas veces he oído cosas como esta: consoladores molestos, soy todos vosotros. Tendrán fin las palabras vacías, porque ya no tenía sentido todo lo que ellos decían, mis hermanos, mis hermanas, tratando quizás de encontrar el por qué Job estaba viviendo todo esto. Amén. No eran capaces quizás de ver más allá, de ver quizás que era una prueba la cual él estaba pasando y hasta el momento estaba soportando. Y él le decía: ¿tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. O sea, hay que ponerse los zapatos de nuestro prójimo para poder entender y comprender algunas cosas. Es muy fácil, mis hermanos, juzgar, condenar, cuando nosotros estamos bien y los demás están mal. Pero cuando nosotros, mis hermanos, pasamos por pruebas, por dificultades, por situaciones que a veces que son consecuencia de nuestros actos, queremos que nos entiendan. Y a veces no encontramos que nos entienda porque no hemos sido con los hombres como nosotros queremos que ellos sean con nosotros. No hemos quizás sembrado amor, no hemos quizás sembrado misericordia, y es por eso que nosotros cuando queremos que los demás nos entiendan, no nos entienden, porque nosotros tampoco hemos sido capaces de entender a nuestros hermanos en los momentos malos. Acá, con mis hermanos, podemos ver que no era que estuviese pasando situaciones que fueran consecuencia de sus actos, sino que Dios estaba probando su fidelidad, se la estaba probando a Satanás. Amén. Y Satanás aprovechando siempre los momentos para atormentar la vida de los hijos del Señor. ¿Y cuántas veces quizás Satanás intentó atacar a Job, mis hermanos, para darse cuenta que había un escudo a su alrededor? Amén. Así como hoy quizás está ese escudo en nosotros.
porque no es casualidad que estemos vivos a pesar que hemos soportado una pandemia, muchos hemos vivido terremotos, muchos hemos vivido muchas cosas que hemos estado quizás al borde de la muerte. Y eso no ha sido casualidad que estemos bien, ni porque seamos más sabios que el resto, ni porque tengamos una mejor capacidad para poder actuar. Es porque Dios ha estado con nosotros y sus ángeles han acampado alrededor de nosotros con espada desenvainada de fuego para guardarnos de todo mal, mis hermanos. Y si algo el Señor ha permitido que nosotros tengamos que pasar, Él se ha asegurado, mis hermanos, de estar al lado nuestro, ayudándonos a cruzar aquel desierto, aquel Jordán, mis hermanos, abriéndonos el mar de problemas que muchas veces tenemos para ayudarnos a cruzar al otro lado. Entonces Job le dice: también yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mi cabeza. Y sobre vosotros mover mi cabeza, pero yo os alentaría con mis palabras y los consolaría con mis labios, apaciguando vuestro dolor. Diciendo, Job le decía, en este caso, mis hermanos, le estaba diciendo a Elifaz, amén, porque él le estaba reprendiendo en el capítulo 15 podemos ver que Elifaz reprende a Job y le decía, proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y no menoscabas la oración delante de Dios. Entonces acá Elifaz estaba reprendiendo a Job y le decía, en tan poco tiene las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. ¿Por qué tu corazón te aleja y por qué guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelva tu espíritu y saques tales palabras de tu boca? ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? O sea, le estaba diciendo en palabras simples, mis hermanos, y resumiendo, que él era un pecador y que por eso estaba viviendo lo que estaba viviendo. Amén. Entonces Job en el capítulo 16 estaba diciéndole a sus amigos que él alentaría con palabras y consolación, apaciguaría su dolor, no le recriminaría, ni le estaría preguntando, ni diciéndole que todo lo que le estaba pasando era porque le había fallado al Señor. Pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Entonces acá Job le dice que en lugar de alentarle, en lugar de ayudarles a levantarse de esa situación en la cual estaba, con sus palabras lo estaba agobiando, lo estaba cansando, lo estaba angustiando y no estaba sirviendo sus palabras que supuestamente eran de consolación según Elifaz, porque él se sentía aún peor. Y abajo le dice, y más abajo podemos ver que le dice: su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca, hirieron mis mejillas con afrenta, contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso y con las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Job reconocía que estaba bajo la prueba y la soberanía de Dios, y que todo lo que estaba viviendo es porque Dios lo había permitido. Pero Job no entendía por qué estaba pasando toda esta situación. Y por eso le decía: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mi mano y de haber sido mi oración pura. Job se estaba defendiendo, no entendía lo que estaba pasando, pero así los amigos no lo creían. Por eso los amigos, en lugar de consolarlo, lo hacían que estuviera más triste, porque no creían que lo que estaba viviendo era una prueba directa de Dios, sino que era
era porque una consecuencia de sus pecados, y por eso él se estaba defendiendo y decía: oh tierra, no cubra mi sangre, no haya lugar para mi clamor, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Job se seguía defendiendo, mis hermanos. Decía que el cielo era testigo de que él jamás le había fallado al Señor. Amén. De su levantar, de su descansar. Ellos podían ver que él no había pecado. Amén. Disputadores son mis amigos, más ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Malos años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Amén. Entonces él estaba diciendo que ojalá él pudiera defenderse, que ojalá pudiera decirle al Señor que por qué le había venido toda esta calamidad. Amén. Pero mis hermanos, si nosotros leemos este libro, nos vamos a dar cuenta que el Señor le responde a Job. Y Job termina diciendo: antes te había oído, mas hoy mis ojos te ven. Porque el Señor, después de haberle probado a Satanás que Job era fiel, que Job era íntegro, que Job era recto, el Señor recompensó grandemente a Job, mis hermanos, de todo lo que le había quitado. Amén. Le devolvió todo lo que tenía y doblemente, mis hermanos. Todo se lo multiplicó, porque Job, mis hermanos, no blasfemó contra Dios. Sí se quejó, sí reclamó, sí lloró. Por eso en el capítulo 42 dice: confesión y justificación de Job. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y es por eso que Dios le restauró todo a Job, y dice: y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le había conocido, y comieron con él pan en su casa. Amén. Entonces, mis hermanos, seamos fieles al Señor, seamos fieles hasta la muerte, porque dice la palabra de Dios que si somos fieles hasta la muerte, vamos a recibir la corona de vida que le espera a todos los que le aman. El Señor recompensó la fidelidad de Job. Sí la probó, pero la recompensó, porque él sabía que a Job no le daría más carga de la que él podría llevar. Y si Dios toda esa carga, es porque él sabía que Job la soportaría. Entonces, si estamos en alguna situación, recordemos, mis hermanos, a través de la palabra, que mayores aflicciones vivieron los hijos del Señor en la antigüedad. Nosotros somos hijos de Dios y estamos viviendo un tiempo de gracia, mis hermanos, que realmente miramos lo que les tocó vivir a aquellos varones y en verdad no estamos a la altura. Dios nos ayude para no quejarnos tanto, para agradecer más. Amén. Y poder decir con sinceridad: Dios, que Jehová Dios, Jehová quitó, y sea el nombre del Señor bendito. Ninguna prueba va a ser más grande que la bendición ni la recompensa de parte del Señor. Seamos fieles, mis hermanos, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir. Amén. Porque el Señor es bueno, es misericordioso y nunca nos va a dejar más tiempo del que podamos soportar, mis hermanos. En el fuego, nunca nos va a permitir que nos ahoguemos cuando nos toque pasar por las aguas, sino nos va a ayudar y en todo momento va a estar con nosotros. Amén. Así que esto ha sido palabra del Señor. Job nos recuerda que con Dios, mis hermanos, es posible pasar las pruebas. Nos recuerda que si somos fieles seremos recompensados. Nos recuerda que no todo lo malo que nos pasa es por consecuencia de nuestros actos. Hay situaciones que vamos a tener que vivir. Dios también nos va a probar la fidelidad, porque no solamente vamos a estar viviendo momentos buenos, porque fácil sería servir a Dios en los momentos buenos,
pero es difícil servir a Dios en medio de las tormentas, en medio de las calamidades. Seamos más como Job, mis hermanos. Amén. Que el Señor les bendiga. Y esto ha sido palabra del Señor. Desde Chile le habla su hermana Melita Isabel, predicando para Radio Cristiana cristotv.com, dirigida por nuestro hermano Gregorio Martínez de la República Dominicana. Que el Señor les bendiga.